Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y hoy es martes 7 de diciembre de 2021. Estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Dedico el programa de hoy a María Lilian Pérez, una venezolana que nos ve en Las Palmas, España. Bueno, hoy hablaron 2 horas, se dice que de un modo bastante frío, gélido, Biden y Putin. ¿De qué hablaron? Principalmente de Ucrania. Como les conté esta semana y en noches anteriores, la CIA ha llegado a la conclusión de que Putin quiere invadir Ucrania para evitar que este país, ex República Soviética, se incorpore a la Alianza Atlántica. Para eso, Putin ha estacionado ya como 100.000 soldados en la frontera entre Rusia y Ucrania. Biden está tratando de disuadirlo, de impedir la invasión rusa a Ucrania. De eso hablaron hoy, de eso y de las amenazas que Biden le planteó candorosamente al autócrata de Moscú. Lo cierto es que Putin sigue amasando tropas en la frontera con Ucrania. Son ya más de 100.000 hombres con pesados vehículos militares. 175.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania listos para atacar. Es lo que muestran las imágenes de satélite y los informes de inteligencia de Estados Unidos. Creen que Putin tiene un plan para invadir el país vecino a principios de 2022. El Kremlin lo niega. Asegura que sus tropas solo defienden Rusia de la amenaza y expansión continua de la OTAN. De ese recelo mutuo han hablado Putin y Biden por videoconferencia. El presidente ruso lleva días pidiendo a Washington garantías legales de que la Alianza Atlántica no va a seguir ampliándose a otros países del este, ni desplegando armas cerca de su territorio. Pero Putin en 2014 invadió Crimea y nadie le movió un pelo. Solo hubo condenas diplomáticas. No pagó un precio oneroso por esa invasión. Ahora todo indica que va a invadir Ucrania. Biden lo ha amenazado con represalias económicas. Imágenes como estas de hoy mismo son las que enfurecen a Moscú. Militares estadounidenses en suelo ucraniano ayudándoles, dicen, a preparar su defensa. Para Putin es una línea roja y una amenaza existencial que esa república exsoviética esté acumulando sofisticado armamento y pueda ingresar algún día en la OTAN. Biden dice que no acepta líneas rojas de nadie. Lo intolerable para Occidente es que Rusia se haya saltado el derecho internacional, apoderándose de la península ucraniana de Crimea en 2014 o apoyando una insurrección prorrusa contra Kiev en el este del país, que deja cerca de 14.000 muertos en 7 años. Es decir, que Putin ya ha puesto un pie en Ucrania, ¿no? Todos estos últimos años ha sido un activo conspirador en la política ucraniana, ¿no? Y ha tratado de subvertir al gobierno democrático de Kiev, que encabeza, por cierto, un presidente que era actor y que como actor en las televisiones de Ucrania daba vida desde la ficción al presidente de Ucrania, un papel que ahora interpreta en la vida real. Hoy el jefe de la CIA, William Burns, dijo: Putin no ha decidido todavía si va a invadir Ucrania, pero quiere tenerlo todo listo para tomar la decisión en enero. We don't believe that we don't know that Putin has made up his mind to use force, but what we do know is that he's putting the Russian military, the Russian security services in a place where they could act in a pretty sweeping way. But, you know, Ukraine is an issue that he's made no secret in public over the course of recent years of the significance that he and much of the Russian elite attach to their view that they ought to have significant influence over Ukraine's choices. Our view as a policy matter is obviously to, continue unwavering support for Ukraine's territorial integrity, sovereignty, and independence. But I would never underestimate President Putin's risk appetite on Ukraine. No debemos subestimar
el apetito de Putin por el riesgo, dice el jefe de la CIA. Es una buena frase. Putin sabe que si entra en Ucrania, Biden tomará sanciones económicas contra Rusia. ¿Cuáles podrían ser esas sanciones económicas? Principalmente impedir que avance la construcción del gasoducto que transportará gas natural ruso, el gasoducto Nord Stream 2, a Alemania principalmente, pero a toda Europa occidental. Un tercio de todo el gas natural que consume Europa, sobre todo ahora en el invierno, para no pasar noches tan heladas, proviene de Rusia. Y entonces uno se pregunta si Europa estará dispuesta a quedarse sin el gas ruso y pasar noches gélidas solo para expresar así, tiritando de frío, su solidaridad con los ucranianos invadidos, ¿no? Esto está por verse. Biden quiere que el nuevo gobierno alemán de Scholz se comprometa a interrumpir la construcción del gasoducto 2 ruso, pero hay que ver si el nuevo gobierno alemán se aviene a ello. En mayo hay elecciones en Francia. Por eso el jefe de la CIA dice que Putin desde Moscú percibe un paisaje favorable para la invasión. I think tactically, as President Putin probably looks at this winter, at the next few months, he may see a more favorable landscape, with major European allies who are, in his eyes, distracted with the transition beyond Chancellor Merkel in Germany, French elections coming up next year. He, sees himself in a position of relative economic strength compared to where the Russian economy was a couple of years ago. Y entonces concluye el jefe de la CIA, señor Burns, si bien no es inevitable la invasión rusa a Ucrania en las próximas semanas, parece altamente probable. So it's not like Russia's 10 feet tall, but he may see this winter tactically as offering a kind of favorable landscape. And as I said, none of that means that he's going to act militarily. I don't think that's a foregone conclusion at all, but that's why it's so important to respond to that with a pretty strong mix of deterrence as well as the possibility of diplomacy. Pero la posibilidad de la diplomacia no parece tentar demasiado al autócrata ruso, ¿no? Hoy, con su habitual cinismo, él se reía con Biden. Parecía muy relajado, parecía estar disfrutando de la conversación. Y cuando Biden le decía que si invade Ucrania habrá consecuencias económicas serias, Putin se reía y decía, no, pero no, nadie quiere invadir Ucrania, estamos haciendo un entrenamiento militar. ¿Pero por qué un entrenamiento militar con 100.000 hombres al pie de la frontera? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha retirado este martes a su homólogo ruso Vladimir Putin las amenazas de fuertes medidas económicas y de otro tipo si ataca a Ucrania, como teme Washington, a la vez que ha pedido rebajar las tensiones y retomar el camino de la diplomacia, según la Casa Blanca. En una llamada que ha durado más de 2 horas, Biden ha trasladado a Putin la profunda preocupación que genera en Estados Unidos y sus países aliados el creciente despliegue de fuerzas militares rusas en su frontera con la ex República Soviética. El Kremlin niega cualquier plan de invasión y acusa a Washington de estar agitando las tensiones bélicas con el aumento de la actividad de los países de la OTAN en el Mar Negro y el deseo de Ucrania de unirse a la Alianza Atlántica. Aquí la pregunta capital es, si Putin invade Ucrania, y yo creo que lo va a hacer, Alemania, nuevo gobierno, ¿va a paralizar la construcción del gasoducto ruso Nord Stream 2? Y por tanto, Alemania y Europa Occidental se van a arriesgar a vivir sin el gas ruso. Y en caso de que se arriesgaran, ¿quién les va a proveer gas? Qatar tiene gas natural. El norte de África, Argelia tiene gas natural, Israel tiene gas natural, Estados Unidos se ofrece. Pero llevar el gas natural a Europa es complicado. Este es el problema. Las televisiones de Murdoch, Sky News, mostraron hoy imágenes satelitales que confirman que Putin está amasando, no sé si el verbo es correcto, una fuerza militar
capaz de doblegar fácilmente a la resistencia ucraniana a la vera de la frontera. Well, a key location is in Yelnya. That's just 125 kilometers east of the border with Belarus and 230 kilometers north of Ukraine. Satellite images purport to show Russian military units, including tanks, armored personnel vehicles, and self-propelled artillery. Russia insists it's all part of a normal training exercise. Y luego habló, ya que no, el propio Biden, su asesor de seguridad nacional. Este es el niño mimado de Biden. Es probablemente la mente más brillante alrededor de Biden. Mucho más que la vicepresidenta, incluso más que el jefe de la CIA. Se trata de Jake Sullivan, 45 años, graduado en Yale. Es un poco para Biden lo que era Stephanopoulos para Clinton, ¿no? Su niño prodigio. Sullivan dijo que Biden ha amenazado a Putin con represalias económicas. Quizá esto a Putin le parece un castigo no demasiado severo a pagar. As you all know, President Biden held a secure video call today with President Putin. The call covered a range of issues, but the main topic was Ukraine. President Biden was direct and straightforward with President Putin, as he always is. He reiterated America's support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity. He told President Putin directly that if Russia further invades Ukraine, the United States and our European allies would respond with strong economic measures. Responderán con fuertes medidas económicas. Esto quiere decir que no responderán con fuertes medidas militares. Esto quiere decir que Estados Unidos y una parte de Europa occidental tomarían represalias económicas contra Rusia. Pero si esas represalias son demasiado severas, Putin tiene la llave del gas. Putin les corta el gas. Putin les dice, muy bien muchachos, vamos a la guerra diplomática, a la guerra financiera, vamos. ¿Qué me van a hacer ustedes? Me paralizan el gasoducto. Muy bien, sí, dejo de ganar un dinero importante. A cambio, yo le cierro la llave del gas. Así que abríguense porque estamos en enero. ¿Quién pierde más? Esta es la pregunta. ¿Quién pierde más? Por eso Sullivan dice que Estados Unidos y sus aliados europeos quieren explorar la opción diplomática con Putin. Ese camino no creo que sea demasiado atractivo para el autócrata. He also told President Putin there's another option, de-escalation and diplomacy. We've believed from the beginning of this administration that there is no substitute for direct dialogue between leaders, and that is true in spades when it comes to the U.S.-Russia relationship. After the call, he spoke with the leaders of France, Germany, Italy, and the UK to debrief them on the call and to consult on the way forward. Our team is presently debriefing the embassies of NATO members, EU members, and key Indo-Pacific allies. Sullivan, hablando a nombre de Biden, dice que el presidente cree que Putin todavía no ha tomado una decisión. No, es cierto, todavía no la ha tomado. Pero todas las decisiones que toma en camino a tomar la decisión final son a favor de la invasión. Their assessment so far was that Putin had not made a decision over whether to invade Ukraine. So did President Biden get clarity from him on whether or not that is his intention? We still do not believe that President Putin has made a decision. What President Biden did today was lay out very clearly the consequences if he chooses to move. He also laid out an alternative path that is fundamentally in keeping with the basic principles and propositions that have guided America in the Euro-Atlantic area for the past 70 years. And ultimately, we will see in the days ahead through actions, not through words, what course of action Russia chooses to take. Y entonces, endureciendo un poco el tono, Sullivan dijo hoy, a nombre de Biden, que no va a ocurrir lo mismo que en 2014 cuando Putin se fagocitó, se tragó a Crimea y nadie tomó ninguna represalia concreta contra Rusia. Sullivan dice que ahora las cosas serían distintas y que las penalidades que pagaría el autócrata serían muy onerosas. What are the strong economic measures
And how are they different from the ones you put on Russia in 2014, which didn't deter Russia from taking Crimea? What are they, and why do you think they'll work better this time? I will look you in the eye and tell you, as President Biden looked President Putin in the eye and told him today that things we did not do in 2014, we are prepared to do now. Yeah. ¿Cuáles son esas medidas que no se tomaron hace 7, 8 años y que se tomarían ahora? No se dice, no se adelanta, ¿eh? De modo que hay terreno fértil para la especulación. Pero aquí lo que está en juego es el gas natural, que es una fuente de ingresos copiosos para Rusia y que es 1/3 de todo el gas que consume Europa Occidental, ¿no? Por último, el asesor de Seguridad Nacional de Biden fue preguntado ¿por qué esperamos a que Putin invada Rusia? ¿Por qué no tomamos las sanciones ahora? Satellite images show that hundreds of Russian troops are amassing on the border with Ukraine. Isn't there already a military escalation underway? Why wait to take action? So our view on this is that the fundamental object of the policy the United States is pursuing in lockstep with our European allies is to deter a Russian military invasion of further territory of Ukraine. And the measures we have put on the table are designed to show the Russian government that should it choose to engage in such an invasion, there will be those consequences. También se han tensado estos días las relaciones entre Estados Unidos y la nueva potencia China. China va a celebrar las Olimpiadas de Invierno el próximo mes de febrero. Estados Unidos va a boicotear esas Olimpiadas. No va a enviar diplomáticos, pero sí va a enviar atletas, deportistas. O sea, no es un boicot en toda la línea, completo. Desde China anuncian medidas punitivas, represalias contra Estados Unidos. Van a pagar un precio alto, dicen los mandarines comunistas desde Beijing, amenazando a Biden. Y además le dicen, está muy mal politizar el deporte. Ellos que desaparecieron durante semanas a una tenista por haber hecho pública la violación de la que fue víctima por un prominente jerarca del Partido Comunista Chino. Ellos ahora amonestan a Biden y dan lecciones de ética sobre no politizar el deporte. El gobierno chino advierte un boicot diplomático de Estados Unidos a los Juegos de Invierno de Pekín puede socavar el diálogo y la cooperación entre los dos países en materias importantes y pide a Washington que no politice el deporte. El portavoz de Exteriores chino ha dicho que Estados Unidos pagará un precio por esta acción y que China tomará medidas. Y todo esto ocurre solo semanas después de la reunión virtual entre Xi y Biden que pretendía rebajar la tensión entre las dos potencias. De momento, solo Nueva Zelanda se ha unido al boicot estadounidense. Hacía tiempo que Estados Unidos no tenía una relación tan mala al mismo tiempo con Rusia y con China. El senador republicano Romney, que fue candidato presidencial el año 2012, me parece, contra Obama, que iba por la reelección, y que es un hombre de principios, no es un republicano adulón de Trump, aplaudió la decisión de Biden de no enviar diplomáticos a las Olimpiadas de Invierno chinas, pero defendió que fuesen atletas de Estados Unidos. Ellos, dijo Romney, no deben pagar el precio de este conflicto. Romney, is a diplomatic boycott the way to go? Some members of both parties want a complete boycott, including the athletes. Well, I applaud the decision to say that our diplomats are not going to be going to Beijing, given the outrages and the predation coming from the Chinese Communist Party. That's the right step. I understand people who feel that we shouldn't send our athletes either. That happened during the Jimmy Carter years against Russia. But these athletes have trained their entire lives to prepare for the games at this time, and I don't feel that the burden of our international policies should fall on the shoulders of these young people. So let's make our statement loud and clear through not sending diplomats to Beijing. Estoy de acuerdo con él. Afirma también Romney que hay una guerra fría entre Estados Unidos y China y que la conducta del régimen dictatorial chino respecto de los derechos humanos es francamente indecente.
Now, China is threatening severe countermeasures. Should we be concerned about starting a new Cold War? Well, China is carrying out a series of outrageous behaviors against their own people, the people of Tibet, the people of Hong Kong, and of course the genocide they're carrying out against the Uyghurs. I don't know what other actions they plan on taking, but they're in no position to cast aspersions at anyone who feels it's inappropriate for our diplomats to be in their country. Una pausa, será breve, y al volver estamos a menos de 2 semanas de las presidenciales en Chile de segunda y definitiva vuelta. El favorito en las encuestas es un joven de izquierdas, Gabriel Boric, de apenas 35 años. Y anoche el mítico, el legendario Don Francisco entrevistó en televisión a Boric. No se pierdan algunos fragmentos muy rescatables de aquella entrevista y de los últimos dichos del candidato de la derecha chilena, Kast, después de la pausa. También NBC News emite un reportaje sobre el apocalipsis en Venezuela. 3 de cada 4 venezolanos viven en la extrema, más abyecta pobreza. Bienvenidos de vuelta. En poco menos de 2 semanas, los chilenos van a elegir a un nuevo presidente. Tienen que elegir entre Boric, de izquierda, y Kast, de derecha. Según las encuestas, Boric tiene todavía una leve ventaja, pero nada está dicho. Anoche, el mítico Mario Kreutzberger, Don Francisco, entrevistó a Boric, pero fue una entrevista personal, no sobre sus ideas políticas, sino sobre su vida personal, familiar. Don Francisco le preguntó a Boric por qué es agnóstico si proviene de una familia de robusta fe religiosa. ¿Por qué tú eres agnóstico? ¿Por qué nada quedó de la familia en ti con respecto a la fe? Mira, un viejo amigo me decía respecto a él que él no tenía el don de la fe. Y a mí me parece una sana manera de expresarlo porque hay un reconocimiento a quienes sí lo tienen. Y yo estoy en una permanente búsqueda espiritual que no he logrado resolver por la vorágine de los tiempos en los que me ha tocado vivir. Pero tengo muchas dudas. Efectivamente tuve una formación católica, hice mi primera comunión, me preparé 2 años en su momento. Y después tanto... ¿Te has confesado ahora último? No, hace mucho tiempo que no con un cura, no con un cura precisamente. Ya. Fue honesto y hasta valiente el candidato en decir que tiene dudas y que es agnóstico en un país tan creyente como Chile, ¿no? Aunque quizá la juventud chilena es ya un tanto descreída, ¿no? En cualquier caso fue honesto y eso es digno de reconocimiento. Boric explicó que él no es ateo, que no puede negar la existencia de Dios, sino que es agnóstico, es decir, que duda sobre la existencia de Dios y que esa postura le parece más humilde que el ateísmo. Pero me fui alejando de la iglesia, no solamente los casos de abuso, la ostentación. Pero agnóstico, te declaras agnóstico. Sí. Que es una expresión que yo conozco porque algún día también me consideré agnóstico, que no significa que uno no crea. Exactamente, significa que uno no puede hacer una afirmación categórica respecto a si es verdad o no. Yo diría que es una posición un poco más humilde que la militancia antirreligiosa. Por lo menos a mí me hace más sentido y además respeto mucho a todas las expresiones de la fe. Muy bien. El agnóstico es entonces un creyente dubitativo, un creyente inconstante. Había un piano ahí en el fondo, alguien está tocando el piano, ¿no? Don Francisco hizo preguntas inteligentes, por supuesto, y Boric reconoció el poder de la fe. Y yo creo que en todos los ámbitos humanos, pero sobre todo en la vida pública y en particular en la política, que es tan vil, tan miserable,
La fe en uno mismo es absolutamente crucial, ¿no? ¿Es importante la fe? Es tremendamente importante. O sea, el dicho de que la fe mueve montañas es tremendamente cierto. Mi madre, como tú decías, es una persona que tiene mucha fe y me ha tocado verlo ahora, no sé, cuando uno va a regiones, cuando uno va a diferentes ciudades, gente que me abraza y me dice: bendiciones, mi niño, que Dios te acompañe, vas a ser el próximo presidente de Chile porque Dios está contigo. Y uno siente esa energía y es estremecedora, en verdad. Bueno, luego dijo que leía asiduamente la Biblia. Yo no he leído la Biblia y es probable que nunca la lea. Pero Boric dijo que había leído sobre todo el Evangelio de San Pablo. Aparentemente, según los eruditos en esos textos sagrados, no existen tales evangelios, de manera que allí Boric patinó sin subirse a la patineta. Otra cosa, de vez en cuando también leo la Biblia, porque hay mucha sabiduría en eso. Me tocó hace poco, no me tocó, quise leer el Evangelio de San Pablo hace poco porque leí un libro que me hizo mucho sentido, que se llama El Reino, de Manuel Carrer, y a partir de ahí empecé a hurguetear un poco más en la Biblia y en verdad es fascinante y hay mucho que aprender ahí. Bueno, obviamente don Francisco no advirtió el gazapo, pero luego algunos periodistas perspicaces le dijeron: oiga usted, no hay un evangelio de San Pablo, de modo que usted no puede haberlo leído. Hoy el candidato se rectificó y dijo que había sido un lapsus y que había leído las cartas de San Pablo. Lo conversamos acá, es que estaba justamente leyendo las cartas a los Gálatas de Pablo y la carta a los tesalonicenses, y sé perfectamente, y eso bueno lo saben que no nos han acompañado hoy día, de que de eso estamos hablando. ¿Quién es uno para inventar evangelios? Y por lo tanto me parece importante reconocer cuando se dan estos famosos lapsus, pero acá estuvimos compartiendo algunos pasajes también de la Biblia y me parece que son espacios de los que hay mucho que aprender. Con lo cual da la impresión de que es el perfecto político gelatinoso, camaleónico, ¿no? Primero dice que es agnóstico, pero después dice que lee la Biblia y los evangelios de San Pablo. Entonces, bueno, es un agnóstico que lee la Biblia, no parece tan agnóstico. Y luego lee en la Biblia unos pasajes que no existen, pero después dice que está leyendo las cartas. Entonces uno dice, ¿le puedo creer de veras? Boric dijo también que don Francisco lo trató muy bonito, bien bonito. Una participación bien bonita el programa, fue de alta sorpresa. No me esperaba la comparecencia de mi hermano, ver a mi nono, y creo que contribuye a mostrar, claro, facetas del candidato que uno siempre está con el ceño fruncido cuando le hacen preguntas todo el rato, como tratando de pillar la cuña, y en verdad que entiendo el rol y bienvenido sea el periodismo que incomoda al poder, por si acaso. Pero fue bonita la experiencia. Felicito a don Francisco, no a Boric. A don Francisco, porque no se va a retirar nunca, no se va a jubilar don Francisco. Es inmortal. Siempre encuentra la manera de reinventarse. Y me gusta mucho que luzca su pelo canoso. Me parece muy bien. Otro que luce su pelo canoso, menos copioso que el de don Francisco, es el candidato de derechas, Kast, José Antonio Kast. Él dijo que quiere un Estado pequeño, austero, eficiente, que quiere bajar los impuestos. Todo esto a mí me suena a música celestial. Cuando no habla de los gays, del aborto, de las drogas, cuando habla de su política económica, yo digo, podría votar por él. Ahora, cuando habla de los gays y del aborto, es tan conservador, antiliberal, que dudo. Queremos presentar nuestro plan de gobierno que contempla y recoge gran parte de los planteamientos que han hecho los grupos de los distintos candidatos presidenciales. Ellos se integraron
tempranamente a trabajar y mañana queremos hacer un resumen de todos los programas que trabajan en armonía. A diferencia de lo que vemos en otros programas, aquí nosotros queremos un Estado pequeño, eficiente y austero, queremos trabajar hacia la baja en la carga tributaria, queremos resaltar el trabajo y la protección de los derechos, sobre todo los derechos de la mujer, queremos trabajar en temas medioambientales y una amplia gama de temas que hemos ido abordando en conjunto. Luego el candidato Kast reta a Boric a debatir. Yo espero que Boric se avenga a un debate democrático, por lo menos a uno con Kast, ¿no? Que finalmente no hay programas para debatir. ¿Espera que ya desde mañana hayan fechas? Yo espero que Gabriel Boric ya no presente más excusas. Nosotros le invitamos a debatir en la primera vuelta y su excusa era que no marcábamos en las encuestas y que una vez que pasáramos a segunda vuelta íbamos a debatir. Después, al pasar en primer lugar a primera vuelta, él señala en su segundo lugar que nos va a invitar a debatir a lo largo de todo Chile en todos los temas. Y hoy día busca una nueva excusa diciendo que no hay un programa claro. El programa está y las ideas están. Si él no tiene ideas para debatir, que lo diga claramente. Si las tiene y debe hacerlo. Y el hecho de que esté primero en las encuestas no exonera al señor Boric de una responsabilidad cívica, como demócrata que es, de correr el riesgo de ir a un debate, y quizá más de uno, no va a haber tiempo ya, ¿no?, con el señor Kast, quien a su turno afirma que Boric ha hecho volteretas respecto de la primera vuelta. Es la política. Los políticos, sobre todo los candidatos, son acróbatas. No hacen una voltereta, hacen un montón de volatines. No busquemos excusas, porque aquí nosotros lo que hemos hecho es complementar, adecuar algunas cosas. No hemos tenido una voltereta como la ha tenido él permanentemente. Yo le he dicho, quizás él deba debatir entre el Boric de la primera vuelta y el Boric de la segunda vuelta. Y eso es algo que al menos él todavía ni siquiera hace. No ha hecho un mea culpa. No ha hecho un mea culpa cuando dijo que iba a indultar a los delincuentes y ahora dice que no los va a indultar. No ha hecho un mea culpa ni pedido perdón a nuestros carabineros, a nuestras Fuerzas Armadas, que insultó, ninguneó. Una pausa, será breve. Al volver, todo lo último de Venezuela, un reportaje de NBC News que describe el verdadero apocalipsis que viven los pobres en ese estragado, humillado país por los ladrones del chavismo. Bienvenidos de vuelta. Hace un par de semanas, la dictadura venezolana organizó unas elecciones fraudulentas para elegir gobernadores y alcaldes. En el estado Barinas ganó la elección, a pesar de que hicieron un fraude contra él, el exdiputado opositor Superlano, Freddy Superlano, y le ganó nada menos que a un hermano menor de Hugo Chávez, Argenis Chávez. Superlano tiene 45 años, fue diputado entre el 2015 y el 2021 y es natural de Barinas, cuya gobernación ganó. Como ganó, la dictadura le hizo una trampa ulterior al fraude, es decir, convocó a unas nuevas elecciones en enero, alegando que Superlano no podía ser candidato porque está acusado de corrupción. Ahora habrá otras elecciones fraudulentas en Barinas en las próximas semanas, en el mes de enero, pero Superlano ya no podrá competir, ha quedado proscrito, inhabilitado. Argenis Chávez tampoco quiere competir. Aparentemente asqueado por el fraude, se inhibe y la dictadura empuja a la contienda en Barinas al ex canciller Arreaza, que ni nació en Barinas ni vive allí.
El candidato a la gubernatura de Barinas, Freddy Superlano, sostuvo el lunes que tanto él como su esposa, Aurora Silva, y su copartidario Julio César Reyes están obstaculizados de presentar postulaciones. La justicia ordenó repetir elecciones en el estado de Barinas, tierra natal del fallecido expresidente Hugo Chávez, donde el oficialismo fue derrotado en los comicios del 21 de noviembre. Y hoy en día pues existe una amenaza latente en el estado de Barinas, porque todo aquel que tiene la perspectiva o que tiene la fuerza o la posibilidad cierta de ser representante de los factores democráticos para derrotar de nuevo a la dictadura el 9 de noviembre, entonces es amenazado con la inhabilitación. Dijo 9 de noviembre, probablemente quiso decir 9 de enero. Las nuevas elecciones fraudulentas en Barinas serán en enero. Pero él ya no puede competir porque ha demostrado su fortaleza en ese estado, ha derrotado al hermano menor de Chávez y por eso ahora la dictadura lo inhabilita, que es una táctica intimidatoria que ha usado recientemente en Nicaragua el tirano Ortega y que usa a menudo el dictador Maduro. Por su parte, el oficialismo designó como candidato a Jorge Arriaza, ex canciller y ex yerno de Chávez, criticado por la oposición por no residir ni votar en Barinas. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó la semana pasada repetir los comicios, alegando que Superlano enfrenta investigaciones administrativas y penales por corrupción. El opositor había derrotado por estrecho margen a Argenis Chávez, hermano del fallecido expresidente, en un estado que ha estado gobernado por miembros de la familia Chávez desde hace más de 2 décadas. Entre tanto, NBC News ha propalado, ha aireado un reportaje terrible, conmovedor sobre la extrema pobreza en Caracas. 3 de cada 4 habitantes de esa metrópoli, 3 de cada 4, viven ahora en la más extrema pobreza. Deep inside the capital of Venezuela, the last 2 years have been devastating. A global pandemic threatening an already dire situation. With medicine, water, power, and fuel shortages, the virus was not the only thing Venezuelans feared. It's what came as a result: hunger. Yo por lo menos yo tengo 5 muchachos y eso no me alcanza a mí para nada. Con lo cual, ese señor y su esposa se preguntan día a día cómo van a alimentar a sus hijos. Every day, Jefferson Gallegos and his wife ask themselves how they will feed their family. Years ago, when he says things were good in Venezuela, Gallegos worked for a national TV network. Today, he takes any job he can get, from working as a construction worker to teaching gym classes and unloading trucks. Con cualquier cosa que me llamen, yo le echo pichón. When there's work, there's food. But when there isn't, mom and dad sacrifice the little they have. Cuando no teníamos trabajo ni uno de los dos, llegó el momento que en ese momento ya mi hija ya había nacido y nosotros dejábamos de comer para comprarle la leche a la niña. El chavismo, que no es una doctrina ni una ideología, es una organización criminal, ha desgraciado a estos venezolanos humildes, ¿no? Y ha echado todas las plagas y todos los males de este mundo sobre ellos. In the last year of the pandemic, Venezuela's poverty rate increased by about 9%, according to a recent study. Around 3 out of every 4 Venezuelans now live in extreme poverty. But this isn't just happening here. Hunger is spreading like a virus across Latin America and the Caribbean. A new report by the UN found more than 59 million people in the region are going hungry. That's an increase of more than 13 million people in just 1 year. The hardest hit countries being Haiti, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Ecuador, and Guatemala. Hoy en Naciones Unidas, el embajador de la dictadura venezolana, el matonesco señor Moncada, Samuel Moncada, que fue brevemente canciller de Maduro, se anotó, me duele decirlo, un triunfo diplomático.
En Naciones Unidas hay 193 países acreditados. Venezuela es reconocida en Naciones Unidas como un país gobernado por Maduro, no por Guaidó. Es decir, Naciones Unidas no reconoce a Guaidó como presidente venezolano, sino a Maduro. De los 193 países, 177 reconocieron a Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Solo 16 países de Naciones Unidas, solo 16, una ínfima minoría, votaron en contra de Maduro, desconocieron a Maduro como presidente legítimo. ¿Cuáles son esos países? Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Israel. Me saco el sombrero por esos 5 países. Luego, Brasil, Colombia, Paraguay. Me vuelvo a sacar el sombrero. El Salvador, Honduras, Guatemala. Me saco ya no el sombrero, sino el bisoñé por esos 3 países centroamericanos. ¿Qué me va faltando? Corea del Sur, Georgia, Ecuador, bien por Ecuador, Islas Marshall y algún otro. Estos son los países que no reconocen a Maduro. 177 países de la ONU. La abrumadora mayoría sí lo reconoce. Envalentonado, el embajador de Maduro, el señor Moncada, lanzó vitriolo contra Estados Unidos, uno de los pocos países que condenaron al dictador venezolano. Señor presidente, no existe en el derecho internacional norma que permita al gobierno de los Estados Unidos de América y sus aliados involucrarse en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela o de cualquier otro país, desconociendo la soberanía de su pueblo y la autoridad de sus legítimos representantes. Tampoco existe la facultad legal para erigirse en árbitro de los sistemas políticos de los Estados miembros de las Naciones Unidas, y mucho menos de las democracias a nivel mundial. Este mayordomo de Maduro, este sicario diplomático de Maduro, habla del derecho internacional, de las normas de la convivencia, de las leyes, como si fuera un jurista, ¿no? Y tiene las manos manchadas de sangre porque representa a una dictadura sanguinaria. Una pausa será breve y al volver, todo lo último del juicio a Ghislaine Maxwell, la íntima amiga del pedófilo Jeffrey Epstein, que se suicidó en prisión, la mujer que le reclutaba a las jovencitas menores de edad para que Epstein en Palm Beach y en Nueva York abusara de ellas. Hoy en Nueva York, en la segunda semana del juicio a la señora Maxwell, que conseguía a las jovencitas menores de edad para que su amigo Epstein abusara de ellas, testificó una segunda víctima con el seudónimo de Kate. Tonight, disturbing new details in the trial of Ghislaine Maxwell, now entering its 2nd week. Another alleged victim taking the stand, going by the pseudonym Kate. She spoke about how Maxwell and convicted sex offender Jeffrey Epstein lured her and other young girls into sexual relationships with Epstein. Kate telling the courtroom Maxwell first invited her to her London home for tea, then to give Epstein massages that turned sexual. She added Maxwell thanked Kate, telling her she was such a good girl and so happy you were able to come. Entonces ella las reclutaba, les pagaba, las emboscaba, les mentía porque decía que eran masajes y luego ellas eran asaltadas sexualmente y hasta presenciaba el asalto pero no participaba de él. Kate testifying Maxwell never participated but set everything up, and adding she was terrified and frozen the first time she saw Epstein naked, with Maxwell standing right next to her. Kate supports the fact that she's a monster, and that's why she's important. It's showing that Maxwell is intimately involved in getting these sex acts done and making sure that they happen, and is integral to the entire
conspiracy. Kate, que es el seudónimo que la protege, tenía 17 años cuando Maxwell y Epstein abusaron de ella. Today, the judge instructed the jury that Kate was 17 and over the age of consent when the alleged sexual contact occurred, meaning Maxwell is not charged with any crimes related to what happened. But Maxwell is facing 6 counts of human trafficking related to other victims. Kate also testifying she visited Epstein's Palm Beach mansion, where she said Maxwell gave her a schoolgirl outfit to wear consisting of a short skirt, white socks, and shirt, saying, "I thought it would be fun for you to take Jeffrey's tea in this outfit." Maxwell then handed her a tray, which Kate said she took to Epstein before engaging in sex acts near his pool. Es decir, que la señora Maxwell las vestía incluso de colegialas para estimular el apetito erótico, depredador, pederasta de Epstein, que se mató en prisión. Según esta víctima, Kate, la señora Maxwell se jactaba de ser amiga de Trump. Trump entonces no era político, era un magnate y era casi vecino de Epstein en Palm Beach. Also telling the courtroom, Maxwell was friends with numerous high-profile men, including Prince Andrew and former President Donald Trump, saying sometimes their names would just come up or she would be talking on the phone about them. The other thing that she corroborates is the level of control that Maxwell had over the household. That's really important. That's part of what has to be proven. Han matado al terrorista de las FARC, el paisa, Hernán Darío Velázquez, de 51 años. Lo han matado sus propios lugartenientes, hartos de los malos tratos del paisa y de que este sujeto no repartía el dinero entre ellos. Colombia anunció el martes que es muy probable que el paisa, uno de los máximos jefes de los rebeldes que se rearmaron tras firmar la paz en 2016 con las FARC, haya muerto en un enfrentamiento en el lado venezolano de la frontera. Hasta el momento hay, pero un muy alto porcentaje de que está muerto, de que fue por disputas delincuenciales al interior de la organización, en la zona campamentaria en Venezuela, a 160 kilómetros de Arauca, capital. Habla el presidente Duque. Esos símbolos del terrorismo y del mal y del narcotráfico y del reclutamiento de menores y de la siembra de minas antipersonales y también la encarnación de hacerle conejo a la paz y de además pretender nuevamente flagelar al país, creo que salgan de circulación estos bandidos, es una buena noticia. Un abrazo para Iván Duque. Muchas gracias por hoy. Muy buenas noches.